Para uno ongetor lasto txapelen kanalera ongetorri FIFA 22 eta gaurkoan bigarren derri bat daukagu kasu honetan gure txairik gogornaren kontra, da Realaren kontra, eta zer moduz moldatzen garen, hasi aurreitik mila esker jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ezakizunei ere zuek gabe delako berdina, beraz aurrera goaz. A ver. Jarraituko dugu, hori da. Bai. Íñigo Martínez. Zer ez dago momenturik onenean. Nico Serrano, Vivianengatik eta Núñez. Valenciarengatik kasu honetan. Eta honekin aurrera joango gara. Gaur izakizagatik kamerak ez duen funtzionatzen, batzutan funtzionatzen du, beste batzutan ez. Baina, bueno. Horretu zeinak eta hemen... Vale, aurrera. Manolo Lama y yo llevábamos días con ganas de que llegara el partido y estamos seguros de que ustedes también. En solo unos minutos, la Real Sociedad se enfrentará al Athletic de Bilbao. El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Kenia Sport Fútbol no faltará nunca. Con ustedes Manolo Lama y también a mi lado Paco González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Hoy tendremos a la Real Sociedad que se enfrentará al Athletic. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. Ahí lo tienen. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para rematar. Guevara. Ese tío tiene un imán en el pie. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Eso vai ser gaiztoa eta txarra. Mikel Merino. Lo intenta y detiene sin problema. Falla el pase y lo recupera el rival. Pablo Silva. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Silva pone la pelota arriba. Menudo pase tan malo. Ahí Volvemos con este ataque. sigue el peligro. La rengola. Ongi. La afición visitante le está llevando en volanda en este derbi. Vaya golazo. Qué manera de superarles en carrera. El técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. Ongi. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores.
Lástima pierde el control del esférico. Excelente pase al espacio. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Muniain controlando el cuero. ¡Qué bien buscó el hueco! Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Ya llevan doble ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía Rulo. Este partido no es tan cabrón que se va a pegar. Y ahí lo vemos, el segundo gol en cuestión de pocos minutos. Bueno, parece que ahora mismo tienen el partido bien encarrilado. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Robo de manual, muy bien hecho. Raúl García. Vesga. La jugada se resuelve con falta a favor del Athletic Club de Bilbao. Oye, ¿me lo parece a mí o este se prepara para tirar directa a la falta? Si está lejísimos. Despeja del centro. Ojito que se rumorea que han marcado en el encuentro del Madrid. Sí, ha sido el primer gol del Real Madrid, tanto del belga Hazard. El error en defensa de sus rivales le dio una oportunidad que no pudo desaprovechar. Es el primer gol del encuentro, 1-0, 19 minutos jugados ya. Como siempre, gracias por la información. Se la quita limpiamente. Ahora les toca defender. Ensancha cambiando la banda. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. No se detiene ante nada. Bueno, como intimidó el portero. Qué parada acaba de hacer. Sí, Manolo, y menos mal. Si no es por él, ahora mismo irían perdiendo. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. Parece que pasa el peligro, bien la defensa. Se está acercando con peligro el Ustondo. Íñigo Martínez. Capa. Con espacio para centrar. El centro sale de la zona de peligro. Me parece que hay noticia, que hay novedades en el electrónico en el Wanda Metropolitano. Así es, ha entrado el primer gol. En mi pueblo, eso es de tarjeta. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Dani García. Que va para adentro. Por aquí no. Balón para Silva. Si lo ven tan claro como yo, se van a hacer la contra. Puede ser una buena oportunidad. Oyarzábal. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Bloquea bien. Va desviado. Yuri. Yuri. Le pueden pegar. Cuidado con el peligro. ¡Qué seguridad! Vaya paradón. A ver si nos lo repiten porque es para verlo 30 veces. Guevara. Hace falta. Dauri.
Buena acción del Cancerbero. ¡Qué gran parada! Haciendo gala su reflejo. Raúl García. Excelente pase de espacio. No sé qué dijo. Buenísima la parada. Hace bendito. Todos estaban ya cantando el gol. Muy bien lanzado en la esquina. Y logran despejar el córner. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por una amplia margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Un minutito más, Manolo, con eso todavía para casi nada. Recibido Antonio. Menos mal que la ha cortado. Cuidado que hay que mandar la quinta vida. Terminan aquí los primeros 45 minutos. Betis ya está ya. El partido de Inverdo. Bien, pues vamos a ver cómo plantea la Atlético esa segunda mitad con el marcador a favor. Geray, Capa, Besa, Williams, vuelven a perder el esférico. Mikel Merino, Guevara, madre mía, para dar pasos así, quédate en tu casa. No me digan que se van a perder el partidazo de Europa League. Atención porque será un espectacular encuentro donde la Real Sociedad se enfrentará al Mónaco. La enchufa de cabeza. Y Rulón Y aquí hemos repetido el centro de la Castellón. Y acaba definiendo bien con ese cabezazo. Sí, salta la izquierda. Este partido A ver. Vale, ya da. Entonces luego la purva nekatuta. Bueno, viendo si con la queta. Vencedor. Vesga. Sí, ha entrado un segundo gol del Betis. Van ya 2 goles marcados. El resultado es de 2-0. Ahora mismo estamos en el 55. Ahora ya estamos al día. Muchas gracias. Mikel Merino. Guevara. Ojito que le cortan el pase y puede contragolpear. David Silva. Silva no debería abandonar. Cuidado con el rebote del travesaño. Me cuesta creer que esa última oportunidad no haya entrado. Ese poste ahí ha sido un milagro. Su marcador ni la huele. Sácala como pueda. Mete el pie, controla el balón. Guevara. Mikel Merino. Pasa con criterio. Menudo balón colado entre toda la defensa. Mira que parecía una ocasión. Nada. Saca el portero. Cambio de cromo.
Se va a producir una sustitución. El pase no sale como esperaba. La envía al hueco. Pasa a la zona de peligro. Ha entrado como un animal. Puede venirse el chicharro de Oyarzabal. Nada, tampoco viene el portero. Íñigo Martínez. Dani García. Moreira. Envío al área. Ha fallado el cabezazo del bueno de la portería. Pues no se lo que no lo ha hecho bien, ¿eh? Oye, buscando un costado, pero... Maña. Estudio centro Venga. de Viña, atención porque gol en el Wanda Metropolitano. Sí, así. Vale, es la que está. Serrano. El primer gol del Atlético de Madrid. Llega a la firma de Gianni Carrasco. Tras el error en defensa de sus rivales, no podía hacer otra cosa que marcar. El marcador refleja un resultado de 2 goles a 1. Ha pasado ya 70 minutos de partido. Gracias por ponernos al día. Mikel Merino. Parto. Qué bien Santi Pueblo recuperó la pelota. El rival se queda atrás. Veamos porque el Va. árbitro ha parado el juego. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Porque tenga cuidado con los movimientos, porque no creo que le pase más. Oye, ¿me parece a mí o este se prepara para tirar directa a la falda? Está lejísimo. ¡Chute de Oyarzabal! ¡Qué seguridad con las manos! ¡Lo ha hecho muy bien! Carlos Fernández. ¡Ay, madre que se va! Silva no debería perdonar. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. Y Dani García. Berchiche. Vía libre por ese costado. Viene desde la banda. No ha sabido empezar por el ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Raúl García. El portero lo está abordando González. Sí, no, sin duda que ha demostrado su calidad de esa acción. Allá va la pelota buscando a alguien que haga el remate. Despeja en el centro para curarse en salud. Vamos en el centro de esta acción. Ahí está un poquito de gol. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. Falla por completo en el pase. Oyarzabal. Ese balón suelto cambia de dominador. Carlos Fernández. Se acaba el peligro de ese despeje. Ay, Euchi. Centro área.
deja el fuera del área. Buena acción para superar al rival. Se la juega y se lleva el cuero. Son 5 interrogaciones. Merino. El balón cambia de dueño. Final del partido. Hoy es un buen día para la afición, para el vestuario y para el club, porque el Atleti ha ganado. Han vuelto a mostrar todo su arsenal ofensivo y el rival no puede pararlos. Creo que cuando van al ataque los porteros ya tiemblan por lo que se les viene encima. Sigue el peligro. Y entra gol. La afición visitante le está llevando en volandas en este derbi. ¡Qué bien buscó el hueco! Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador y ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren. Buena como individual el portero. ¡Qué parada que acaba de hacer! Sí, Manolo, y menos mal, si no es por él, ahora mismo irían perdiendo. Excelente pase al espacio. Increíble lo que ha parado. Buenísima la parada, yo creo que todos estaban ya cantando el gol. Gol. La enchufa de cabeza. Entendimientua. Onena Rublo. Iñigo Martínez beti oso ongi jokatzen. Eta Serrano. Serrano. Eta Pikus dut. Sei ez dago txartu. Aski. Betik esiratzi du, eta Real Madrilek ere bai. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gracias por su tiempo. Bueno, lagunok hau izan da dena, espero dut gustuko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.